La clase media en el Ecuador pasa a la vulnerabilidad tras la entrega del proyecto de ley de oportunidades. Esto mientras el escenario es incierto en la Asamblea Nacional para el proyecto económico. Tema polémico. Con fuerzas en contra, la propuesta urgente en materia económica del Ejecutivo tiene resistencias en la mayoría de las bancadas. El documento deberá pasar al menos 2 filtros antes de llegar al Pleno Legislativo. A partir de que el proyecto de ley de creación de oportunidades fue presentado el pasado viernes por el presidente Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional tiene 30 días para aprobarlo o rechazarlo. Uno de los primeros filtros radica en el Consejo de Administración de la Legislatura CAL, que deberá analizar si el documento reúne los requisitos para su trámite. El artículo 136 de la Constitución dice que los proyectos deberán referirse a una sola materia. Para que el CAL tome una decisión, la Unidad Técnica Legislativa deberá presentar un análisis sobre el texto que se compone de 335 artículos y que reformaría al menos 27 leyes. En el caso de inconstitucionalidades, el organismo pedirá a la Carondelet que subsane los errores. El segundo filtro estará a cargo de la comisión especializada que deberá preparar un informe para resolución de los 137 legisladores en el Pleno. El contenido de esos proyectos es analizado por Alexis Moncayo en el segmento Pichincha Opina. Usted tiene la palabra. Gracias, profe, muy amable. Decía usted que teníamos una mañana despejada. La verdad es que lindísima mañana que tenemos hoy acá en la capital de la República. Venía yo de camino observando los nevados y las montañas que nos rodean, ¿no? Y se veían espectaculares los Ilinizas y el Corazón. Precioso, igual el Antizana y el Cayam. Una mañana realmente linda, pero bastante fría en la capital de la República. Bueno, como el tema de la semana fue la presentación del proyecto de ley de oportunidades, ¿no? Así la denomina, o así lo ha denominado el gobierno. Yo coincido con quienes señalan que esta es una propuesta, sí, es una propuesta, pero es una propuesta que ya se ha convertido en un proyecto de ley. Entonces, ahora el siguiente paso es ver si es que en la Asamblea hay o no hay las condiciones suficientes para que se convierta en ley. Y uno de los principales, no sé si llamarle obstáculo, pero una de las principales vicisitudes por las que van a tener que, digamos, abordarla los legisladores, primero en el CAL, que es donde se va a calificar este proyecto de ley. Ellos van a resolver, los 7 integrantes del Consejo de Administración Legislativa van a resolver con base en lo que diga el informe de la Unidad de Técnica Legislativa, si es que este proyecto debe o no debe pasar a una comisión especializada en la materia, dependiendo además de cuál es la materia, para que sea o no tramitado de forma urgente. Recordar que un proyecto económico urgente, como ha sido este catalogado así por el gobierno y con esa categoría y con esa calificación enviado a la Asamblea, tiene apenas 30 días para ser tramitado por el Parlamento, ¿no? Pero revisemos entonces, digamos de entrada, quizás el tema administrativo, cómo va a tener que superar este primer obstáculo que es la calificación del CAL. Este proyecto de ley, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, incluye en sus 341 artículos, es casi una constitución, y vamos a ver si es que 30 días son suficientes para que la Asamblea pueda tramitar, analizar, observar, mejorar o cambiar o eliminar cosas de un proyecto de ley que tiene 341 artículos, ¿no? 30 días. Tomando en cuenta de que en esta Asamblea hay legisladores a los que les suele dar hambre y sueño bastante temprano, ¿no? Ni bien empiezan las sesiones, ya están reclamando por comida y cama. Entonces, hay temas que están relacionados con lo económico, hay temas que están relacionados con lo tributario, hay temas que están relacionados con lo laboral. Y creo que no nos equivocamos, fíjense ustedes, yo lo había conversado esto por fuera de micrófonos, y ojalá en los próximos días también le tengamos acá como invitado a mi buen y querido amigo Matthew Lequang, y él me decía, creo que todo el tema va a pasar por lo laboral. O sea, creo que
en realidad los grandes nudos críticos y donde van a estar identificadas las líneas rojas, por ejemplo, para sectores políticos como la Revolución Ciudadana, que está representada por UNES, o Pachacutic, va a estar en el tema laboral. Y creo que no nos equivocamos tanto en el análisis con Matthew como el análisis que hacía Jacobo García el viernes anterior. Creo que pasa por ahí precisamente los temas más calientes, los temas más complejos que aborda este enorme proyecto de ley. Pero uno de los principales obstáculos que va a tener que superar a la hora de calificarse o no el proyecto de ley es determinar si es que, como dice la Constitución en el 136 y la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 56, esta normativa trata sobre una sola materia o sobre un solo tema. Y ahí, digamos, hay algunas posturas, algunas posiciones que ya van dando cuenta de por dónde iría la justificación por parte del gobierno y también de los detractores del gobierno, ¿no? Por ejemplo, partamos de la postura del gobierno nacional. El secretario jurídico de la presidencia, el doctor Fabián Pozo, ha señalado lo siguiente: los temas que mayor polémica han generado sobre el régimen alternativo ¿dónde estaba el tuit? Déjenme buscar por acá el tuit que posteó Fabián Pozo, que es el secretario jurídico de la presidencia. A ver, dice: los temas que mayor polémica han generado sobre el régimen alternativo en esta red son los que ya están en el Código de Trabajo actual: indemnización al empleador, trabajo del menor emancipado, etcétera, refiriéndose a esta polémica que hay sobre que si es que el trabajador incumple alguna de las denominadas justas causas, debe pagarle una indemnización al empresario, si es que lo bota, o el trabajo del menor emancipado, es decir, que se regule o se legalice el trabajo de adolescentes desde los 15 años en adelante. Y lo leía también en las cuentas de Ramiro Aguilar, es algo que ya está normado. No dejarse engañar, dice, sí se debe eliminar, debe eliminarse en ambos códigos. Ahora, lo cuestionable ahí es saber si es que es lo mejor tener, como comentábamos la semana pasada con Jacobo en este espacio, dos leyes para un mismo tipo de trabajadores. O sea, un código de trabajo que data de hace décadas y que, digamos, incluye una serie de beneficios y prerrogativas en favor de los trabajadores, y otra norma legal que lo que hace es decirle al trabajador, bueno, te ajustas a esto para que ganes unos 200, 300 dólares o simplemente te quedas sin nada, ¿no? Sin pan ni pedazo. Entonces creo que sí, y lo anticipábamos aquí, eso va a generar una serie de desigualdades y de inequidades súper fuertes, ¿no? Pueden existir varias leyes que regulen un mismo derecho, sí, sin duda, y existen en varios casos, por ejemplo, el Código Laboral, la Ley de Defensa del Artesano y la LOCEP. Eso con respecto a lo que tiene que ver sobre el ámbito laboral, pero sobre las materias que aborda este proyecto de ley, dice el doctor Pozo, sobre la unidad de materia. Materia no es igual a tema. Esto se juzga según criterios de la Corte Constitucional por la existencia de un hilo conductor razonable entre los temas, bajo un estándar medio de exigencia argumentativa. Se explica en la posición de motivos. Se cumple, dice él. Entonces, yo lo que quiero entender es que el hilo conductor razonable entre los temas va a ser la famosa reactivación económica. O lo que van a decir es, vean, el proyecto de ley, si bien tiene reformas al ámbito laboral, tributario, etcétera, 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 lo que busca es, digamos, reforzar la economía. Y dirán que la materia es la económica. Entonces creo que por ahí encontrará el gobierno una justificación para lograr la calificación de este proyecto de ley. Ahora bien, más allá es porque esto es técnica, ¿no? Esto tienen que ver los abogados, resolverlo de acuerdo a lo que dice la ley orgánica, de lo que dice la Constitución, y por último ver si es que tienen que recurrir o no ante la Corte Constitucional. Pero eso en lo técnico jurídico. Ahora, en lo político. Creo que todos tenemos claro que el gobierno nacional no tiene por sí solo la fuerza necesaria como para poder calificar este proyecto de ley en el CAL, y tampoco tiene la fuerza necesaria por sí solo como para poder aprobarlo
en el pleno de la Asamblea, donde se necesitan 70 votos. En el CAL se requieren 4 de 7 voluntades para calificarlo y enviarlo a una comisión especializada en materia económica, y eso también lo vamos a ir analizando poco a poco más adelante. ¿Cuál es la conformación del CAL? El CAL tiene 7 integrantes, ¿no es cierto? Una presidenta en este caso, 2 vicepresidentes y 4 vocales. Cada uno de ellos representa a una corriente política específica. La presidenta de la Asamblea es la señora Guadalupe Llori, a quien por cierto el presidente el viernes anterior le regresó a ver y con un tono algo desafiante le dijo que con los votos de creo y por ética, yo no sé a qué tipo de ética se refiere el presidente Lasso, si digamos ya se volvió parte de la ética el de alguna forma dejar votado a tu aliado político, como hizo con el PCC y Nebot. Dijo, pero por ética, con los votos de creo, señora presidenta, usted está sentada en ese puesto, así que le exijo respetuosamente que dé trámite a todos los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo, ¿no? Eso creo que también vale la pena tomarlo en cuenta. Entonces tenemos una presidenta que es de Pachacutic. Tenemos al primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, que es de Democracia Sí, que representa a los independientes, pero que votó con el gobierno el pasado 15 de mayo y que de alguna forma también creo que se debe al gobierno, porque los votos del gobierno y de creo también le pusieron ahí, lo mismo que pasó con la señora Guadalupe Llori. La segunda vicepresidenta es Besa Jiménez, ex Izquierda Democrática, hoy mismo en el ojo del huracán por una serie de supuestas denuncias presentadas en su contra. El primer vocal es Darwin Pereira, de Pachacutic. La segunda vocal es Natalie Arias, de Creo, que es puramente la única de Creo que tiene el gobierno en el CAL. La única, pura de Creo. Porque capaz hay otros que no son tan puros, ¿no?, que pueden votar con Creo. El tercer vocal es Ronnie Aleaga, de la Alianza UNES, que ellos además abiertamente han manifestado estar en contra de este proyecto de ley. Veamos qué pasa más adelante, porque también, digo, esta situación puede ir cambiando, no sé, puede cambiar hasta la forma de votación, pueden votar por capítulos, no sé, bueno, ahí habrá que ver también qué postura es la que tiene UNES, la Revolución Ciudadana, pero lo que sí hemos visto es que ellos por lo menos están en contra de todo lo que tiene que ver con regresión de derechos de los trabajadores y con imponer más impuestos, ¿no? Y la cuarta vocal, que es de Izquierda Democrática, ella sí de Izquierda Democrática, a diferencia de Bella Jiménez, que ya fue expulsada. Entonces está Joana Nicole Moreira, ¿no? Esa es la conformación del CAL. Uno así, digamos, viendo por partido, uno creería que Creo tiene un solo voto, que es el de la señora Natalia Arias. Pero si nos ponemos a ver las posturas, la forma en la que fueron elegidos y demás, yo creería que en ese CAL, Creo tiene por lo menos 3 votos, que son el de Natalia Arias, que es de Creo, el de Virgilio Saquicela, que como buen independiente votará con el gobierno, que fue el que le puso los votos para elegirlo, y la señora Joana Moreira de la Izquierda Democrática, yo estoy seguro que también pondrá el voto a favor. Le faltaría un voto al gobierno para poder calificar este proyecto de ley y enviarlo a una comisión. ¿De quién podría ser ese voto? De Llori, después del mensaje poco desafiante del presidente el pasado viernes, ¿no? Podría ser de ella. Y eso sería, digamos, o iría en franca contradicción, porque veamos qué fue lo que dijo en su cuenta de Twitter Salvador Quispe, que es nada más y nada menos que el legislador más votado que tiene Pachacutic, asambleísta nacional. No sé si tenemos ya en pantalla el tuit de Salvador Quispe, asambleísta nacional más votado por Pachacutic. Ahí está. Fíjense ustedes lo que decía en su cuenta de Twitter Salvador Quispe. Linda ley del presi Guillermo Lasso, 50% menos horas de trabajo, 50% menos de salario. No hay indemnización si quiebra la empresa. 4 años el periodo de prueba. Se acaba la jubilación patronal. Si no aprobamos, me dirán corrupto. Consulten nomás al pueblo. No puedo aprobar eso. Salvador Quispe de Pachacutic decía, conmigo no cuenten para aprobar este proyecto de ley. Entonces, ¿cuál será el cuarto voto? O hay que ver si es que hay, no sé, el cuarto o quinto voto, ¿no? Del señor Pereira también de Pachacutic, habrá que ver por quién vota.
Entonces creo que ahí hay un primer obstáculo y habrá que ver. Tengo entendido que en las próximas horas la Asamblea Nacional, o el CAL, perdón, por las festividades de Ibarra, ¿no?, que son este 29 de septiembre, van a estar precisamente en la Ciudad Blanca, y será ahí donde sesione el CAL a las 15 horas del día de mañana, me parece, y ahí veremos si es que este proyecto de ley se califica o no. Y de ahí la pregunta es ver a qué comisión se va. Porque recordarles que la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que vendría a ser como de cajón la comisión que deba tramitar este proyecto por la temática del mismo, está presidida por Mireya Pazmiño, de Pachacutic, y el vicepresidente es Johnny Enrique Terán, del Partido Social Cristiano. En esta comisión, al inicio, en los primeros días, después de la primera quincena de mayo, se especulaba que quien iba a presidir esta comisión iba a ser Diego Ordóñez de Creo. Bueno, hubo un cambio en la correlación de fuerzas y decidieron sus integrantes de elegir a Mireya Pazmiño de Pachacutic y a Johnny Terán del PSC como presidenta y vicepresidente. Entonces, ¿será que envían a esa comisión o será que envían a la Comisión de Desarrollo Económico, en donde el presidente es Daniel Noboa, hijo del empresario Álvaro Noboa, y cuya vicepresidenta es la señora Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática? Yo creo que los tiros podrían ir por ahí, primero porque en Daniel Noboa el gobierno puede tener un aliado. Noboa viene de una familia de empresarios, es hijo del hombre más rico de este país, y la señora Vilma Andrade en las últimas horas pudo haber hecho puntos, porque con la Izquierda Democrática, que vemos que viene a convertirse a esta hora ya en uno de los más grandes y fuertes aliados que tiene el gobierno en el Parlamento. Dalton Bacigalupo, de la ID, tuiteaba lo siguiente con respecto al tema de la materia que aborda la normativa. El país merece que la Asamblea Nacional debate el proyecto urgente enviado por el presidente de la República. Es claro que la materia económica transversaliza la totalidad de dicha iniciativa, que es lo que yo les decía antes, va a ser el argumento que presenta el gobierno, ¿no? Fabián Pozo decía, hay la existencia de un hilo conductor razonable. Bueno, ese hilo conductor razonable es nada más y nada menos que es claro que la materia económica transversaliza la totalidad de dicha iniciativa. Es la materia económica, lo que dice Dalton Bacigalupo, ¿no?, que ya se alinea, y ustedes ven facilito cómo van encajando las piezas del rompecabezas. La idea, o sea, Fabián Pozo mete el centro, la idea hace el gol, ¿no? Y Vilma Andrade cita el tuit de Bacigalupo, Vilma Andrade, que es la vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, y dice, de acuerdo de Dalton Bacigalupo, esta ley reforma varias leyes que se relacionan a temas laborales, tributarios, civiles, pero conforme a la sentencia de la Corte Constitucional, la unidad de la materia no implica que sea de un mismo tema, sino que tenga un hilo conductor. Tal cual, el mismo argumento del secretario jurídico de la Presidencia de la República. Para finalizar, escuchemos qué es lo que dice el líder del Partido Social Cristiano, porque en este espacio y también en algunos otros, la semana pasada Alfredo Serrano, presidente del PSC, manifestó su oposición y la de su partido a aprobar esta normativa, porque ellos están en contra de todo tipo de impuestos. Pero escuchémosle ahora a lo que dice el líder del Partido Social Cristiano, que es el exalcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot. ¿De dónde saco la plata? Ya vamos a hablar de eso, ¿Qué pasa entonces? Usted extrae dinero del pueblo. El pueblo y especialmente la clase media, a la que le van a poner dos impuestos. Uno es por ganar de $2,000 para arriba y otros porque le van a cambiar el régimen de excepciones, de exenciones, con lo cual le van a cobrar por ese lado también. Se lo van a reducir. Muy bien, eso es pagar más impuestos, bajar los sueldos, como usted quiera llamarlo. Entonces, esa gente va a comprar menos. El hombre pobre, la mujer pobre va a comprar menos, va a pagar menos, el que vende va a vender menos, entonces habrá menos IVA, porque una cosa es impuesto y otra cosa es recaudar. El Estado debe recaudar, no poner impuestos que hay veces bajan la recaudación en una economía pobre. Se va a ganar menos, si usted gana menos, paga menos impuesto a la renta. Entonces, esa es una economía destructiva. 7 de la mañana con 27 minutos. Jaime Nebot,
que ha tomado una postura además, digamos, bastante firme a partir del rompimiento del acuerdo el pasado 14-15 de mayo, habla de que este es un proyecto que apunta a tener una economía destructiva. Yo no sé si es que finalmente eso ocurra, pero creo que sí vale la pena que tanto ustedes como nosotros recojamos opiniones. Por eso yo les decía hace un momento, hay que ver qué es lo que dice el gobierno, leamos lo que decía Fabián Pozo, secretario jurídico, vemos lo que dice la ID, que ahora se convierte ya abiertamente en el principal aliado del gobierno, no me queda la menor duda. Creo que también ahora mismo se nos genera una serie de inquietudes y de expectativas con respecto de cuál va a ser la postura de Pachacutic, porque yo vuelvo e insisto, me parece que la forma en la que se dirigió el presidente Lasso a la señora Guadalupe Doria al momento de recordarle por quién es presidenta de la Asamblea, me parece que fue un tono desafiante, ¿no? Y creo que la respuesta de la señora Dori, si bien trató también de defender lo que tiene que ver con el espacio que ella ocupa y al cual representa, que es el primer poder del Estado, me parece que fue una respuesta bastante tibia en el tono y en la forma, porque además la señora cuando lee se ve que se pone muy nerviosa y creo que la presencia de Lasso y de todo el gobierno creo que también le puso bastante nerviosa. Y hay una cosa adicional. Parece que sigue siendo el tema de la vacunación. Ese sí, un tema que transversaliza absolutamente toda la comunicación y la política del gobierno. Y como no hay mucho que comentar y mucho que comunicar, montaron nuevamente toda una parafernalia para la presentación de un proyecto de ley, un tema que antes se resolvía enviando al secretario jurídico, como enviaron el Plan Nacional de Desarrollo. Vieron, la semana pasada fue el señor Marchán a entregar el documento en la Asamblea sin mayor bomba y listo. O antes se lo enviaba por correo electrónico, ¿no? Este sistema Kipux, ¿no? Pero acá montaron banderas, montaron alfombra roja, fue la policía, fue la seguridad, fueron los ministros, fueron los gobernadores, vino todo el mundo para acompañar al presidente a la presentación de este proyecto de ley. Y yo lo que creo a esta hora es que el país lo que necesita es más respuestas y más soluciones y menos show. La campaña política, presidente, se acabó hace rato.